Hola, ¿cómo están? Me llamo Jordan Castro González, tengo 29 años, soy militante de la Cuarta Transformación y esto es La Legata. La Legata es un espacio en donde venimos a compartir ideas, a compartir el momento de lo que está viviendo nuestra Cuarta Transformación en el estado de Sonora. Y hoy estamos reunidos en una ocasión muy especial porque me acompañan dos personajes de la Cuarta Transformación en Sonora. Me acompaña nuestra regidora de Morena en Hermosillo, Fanny Duarte. Qué gusto que estés aquí en La Legata. Y nos acompaña también nuestra secretaria de Zagarpa, Célida López. Qué gusto que estés aquí en La Legata. Gracias, Jordan. Mucho gusto. Y aparte de que ha sido secretaria, se ha desempeñado en varias oficinas, en varios puestos dentro de nuestra Cuarta Transformación. La primera alcaldía. La primera alcaldía de la en 4T en Sonora. Y aparte, sobre todo eso, pues es mi paisana, ¿no? Que es una conexión muy especial. Arriba Rocky Point. Arriba Puerto Peñasco. Es la capital del mundo, la verdadera capital del mundo. La verdadera capital del mundo mundial. Del mundo mundial. Y pues estamos aquí reunidos porque pues acaba de suceder el primer informe de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, que nos llena de orgullo y además es una fecha tan especial porque estamos hablando que es la primera vez que una mujer rinde cuentas ante el pueblo de México ahora como presidenta. Y yo creo que para ustedes dos, obviamente para todo el pueblo de México, pero creo que en especial para ustedes dos debe ser algo muy especial, una fecha inclusive como de conmemoración, porque pues es algo histórico, ¿no? Y sobre todo usted que ha picado brecha, pues ha taloneado muchísimo como una mujer ahora sí dentro de la política, donde por lo general los espacios son rudos, son ásperos, el machismo que hay, ¿no? Entonces creo que va a ser muy especial lo que nos comparta hoy aquí en La Legata. Y pues también mi compañera Fanny, que es una regidora que has estado en el activismo por mucho tiempo, que conoces el tema del el derecho de las mujeres, de los derechos humanos, y creo que también nos vas a poder compartir desde lo más profundo de ti, desde lo más especial, pues todo lo que ves durante este primer gran informe, ¿no? de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues me gustaría ver cuáles son tus impresiones ante pues este hecho histórico. Fue algo fenomenal, la verdad que me tocó pegarme la escapada. Sí, soy hermosillense, sin embargo, todos esos aconteceres nacionales, pues hay que estar a la expectativa y eso, ver que por fin una mujer puede llegar al mayor cargo de poder, pero más allá de acción, de toma de decisiones, de influencia en nuestro país. Y se vivió un momento muy particular, a diferencia de otros informes. Ella lo entregó y hizo una exposición genérica ahí en el Palacio Nacional con muchos representantes de todos los estados legislativos, los 31 gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se te eriza la piel porque aunque tengamos poco tiempo practicando la política o aunque se tenga una amplia trayectoria, nunca antes lo había visto. Y aunque una como joven busque y se oriente, por ejemplo, en mujeres con experiencia probada y con liderazgo, como la compañera Célida, ellas tampoco habían vivido. Ni los hombres ni los caballeros habían vivido esto. Y creo que es lo que podemos rescatar, aparte de los muchos resultados que iremos platicando, ¿no? No, sí, por ejemplo, algo que yo que pongo en la mesa y que me gustaría que explicaras, Fanny, también, y que de alguna manera lo has comentado en tus intervenciones, es que cambia el paradigma del poder al ver que ya es una mujer el que está ejerciendo pues el cargo de primer nivel de todo nuestro país, que es la presidencia de la República, ¿no? Entonces, estamos viendo que es una presidenta que ejerce el poder de una manera distinta. ¿Cómo lo ves tú? Sí, eso es algo que siempre desde la perspectiva de la igualdad de género se ha planteado. El poder ejercido por mujeres sí es diferente, sí cambia la realidad política y sí cambia la realidad social. En el caso de Claudia Sheinbaum yo pudiera manejarlo en 3 ejemplos muy prácticos. ¿Cómo ejerce el poder una mujer? No desde la verticalidad, sino con la horizontalidad. Ella toma en cuenta todo su gabinete, ella le da atrás a todo su gabinete, ella no
no ordena desde una burbuja, sino que se reúne todos los días del Gabinete de Seguridad, Gabinete de Salud y Gabinete de Educación con todos los compañeras y compañeros. Entonces, primero, horizontalidad. Segundo, es algo muy similar, la cooperación y la coordinación. Y eso es algo que ya siempre he dicho, hasta ha logrado someter a titanes de la ultraderecha como Trump, con perspectivas de coordinación y no subordinación. Ahí está el poder de las mujeres. El poder de las mujeres no es violento, no es de ataque ni de choque, es de eso, de diálogo, de coordinación. Ella lo cumple perfecto. Y concluyendo ahí con los 3 ejemplos claros, pues los resultados. Una mujer, desde que es jefa de su casa hasta que es jefa del país, damos resultados. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a administrar, estamos acostumbradas a cuidar y estamos acostumbradas a empatizar. Y eso ella lo ha reflejado con todas y todos, y los resultados pues ahí están claros, ¿no? Menos pobres, más seguridad, más educación. Por ejemplo, 3 resultados que tú veas claros, contingentes, que hayas rescatado de este primer informe, que digas, órale, estos 3 resultados que ha dado nuestra presidenta de México, pues los tomo como un ejemplo también para mi trabajo como militante, pues, ¿no? Sí. No sé si nos quieras compartir de esas impresiones al ver esos resultados tan tangibles que ha tenido la presidenta. Sí, un resultado que quisiera yo resaltar, la reducción de los feminicidios en alrededor de un 40%. Eso es decir, que le estamos dando seguridad a las mujeres en todo el país. Segundo, lograr realmente la pensión de mujeres adultas mayores desde los 60 años. Eso fue uno de sus compromisos de campaña y lo hizo. Y tercero, programa Salud Casa por Casa. Ya tenemos tenemos decenas de miles de médicas y médicos desplegados en el territorio, dando atención directa. Las personas en casa, no solo adultos mayores, sino también personas con discapacidad, se sienten cuidados, atendidos, cosas que no pasaban antes, pues. Entonces, y un último, convertir parte de el Campo Marte, que era un campo militar, en la Universidad Rosario Castellanos, ¿no? Como ahora esas zonas que eran antes del ejército, ahora son para las juventudes y para la creación del talento y de la ciencia. Qué impresionante, la verdad, cómo han aplicado todas esas tesis del humanismo mexicano en política pública de acción, ¿no? Qué interesante cómo ha manejado muy bien la presidenta la conducción del país, y que esta conducción pues ahora es de la mano de todos los mexicanos y mexicanas, ¿no? Sí me gustaría que nos compartiera pues sus impresiones de este primer informe de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum, y sobre todo pues qué ha sentido al ver que por primera vez la mandataria federal pues es una mujer, ¿no? Reconociendo pues todos estos años que tuvo que enfrentar muchas adversidades, considerando que la política pues siempre lo han visto como una actividad en donde predomina, ¿no? Lo masculino, ¿no? Por así decirlo, pues, ¿no? Bueno, yo creo que en Claudia Sheinbaum encontramos las mujeres una reivindicación, no solamente las que nos dedicamos a la política, las que tenemos pasión por la política, las que estamos desde hace muchos años en este caminar, sino que es una reivindicación para todas las mujeres, porque al final todas hemos buscado en las diferentes trincheras en las que estamos ser escuchadas, ser tomadas en cuenta, y ese poder que se nos ha negado durante muchísimas décadas, siglos, por primera vez tener una mujer presidenta de la República y ver el desempeño que ha tenido, pues es digno de muchísima pues alegría. Yo creo que algo que nos debe llenar de muchísimo gozo para todas las mujeres mexicanas, no solamente para las que estamos en el movimiento de la Cuarta Transformación militando o en un cargo público, sino en general. Creo que el primer informe de la presidenta viene a llenarnos de alegría y de gozo a todas las mujeres indígenas, las mujeres maestras, las mujeres trabajadoras, las mujeres que están en el hogar, las mujeres profesionistas. Y me atrevo a decirte que muchos le apostaban a que en este primer año la presidenta evidentemente no llegara con esta aprobación que tiene. Podemos ver diferentes evaluaciones, encuestas, propios y extraños, hablan de una aprobación de las más importantes que haya tenido cualquier mandatario en su primer informe, que superan el 70% de aprobación. Y yo creo que esto es parte de ese trabajo que ha hecho la presidenta, una mujer firme, una mujer muy consciente del entorno nacional, internacional, respetada y reconocida a nivel mundial. Y esto creo que parte de lo que hemos venido conversando es
¿cuál es el principal logro que tiene la presidenta de la República? El que llega hoy acompañada a su primer informe de un respeto y de una admiración, no solamente de los mexicanos, sino también de la comunidad internacional. Por supuesto, estamos hablando que nuestra presidenta pues está respaldada por muchas personas, por supuesto el pueblo de México, pero tiene un reconocimiento internacional por su trayectoria, por su currículum, que es una mujer científica, también pues como se asume como ama de casa, todo eso que reivindica, abuela, madre, sí, todo eso que reivindica y que llega a las fibras más sensibles pues del pueblo de México, ¿no? Porque es de alguna forma, a lo mejor aquí hablo un poco desde el privilegio, ¿no? Mi querida Fanny, ¿no? Pero qué tan importante es la figura de la madre, de la abuela, de la ama de casa en la sociedad mexicana. Yo te quiero comentar también algo importante. Es una presidenta de la República que no heredó el poder. Por eso cuando dice no llegué sola, llegamos todas, tiene una connotación no política, sino es una connotación que va y abraza de una manera muy genuina la lucha de las mujeres. Sí, algo que yo quería decir ahorita, dato curioso para aquí la legata. La presidenta Claudia Sheinbaum, pues sí, reconocida no solo por el pueblo mexicano, sino a nivel internacional, pero no por cualquier política o político que le encante opinar, ¿no? Sino por artistas y de todo tipo, ya sean del cine internacional o ya sean también de la música, del espectáculo. Por ejemplo, Billie Eilish publicó en sus redes sociales el agradecimiento cuando mandamos bomberos a los incendios en Texas y en California y todo esto que ha estado sucediendo en la frontera. También Jamie Lee Curtis, que reciente estaban grabando película acá en México, también el propio Sylvester Stallone. Entonces, Salma niñera, Hayek, ¿no? Sí, mande. La niñera, la que salía en la serie la Nana Fan, sí, la que decía Nana Fan. Luego también Salma Hayek de manera reciente. Es que Salma Hayek se vino a Veracruz, hace como 2 semanas andaba en Veracruz, paseando a Angelina Jolie y que le decía, quiero que conozcas a mi México, ¿no? Por esto amo tanto México. Entonces, realmente la presidenta Sheinbaum está convertida en un ícono internacional, más allá que porque México esté de moda, sino porque ella está demostrando lo que hablábamos, cómo se ejerce otro tipo de liderazgo, otro tipo de poder y cómo te comunicas de manera diferente, no solo a nivel político, sino con quienes gobiernas. Cómo mantener ese diálogo cara a cara con la ciudadanía, sin que te perciban allá en la distancia o en la superioridad o inclusive desde el sometimiento, ¿no? Como se hacía en las presidencias del pasado. Bueno, porque insiste mucha gente en decir que quien está tomando las decisiones no es ella y ese claro. Precisamente esa es la voz del machismo que está todavía enraizado en la política mexicana, en donde no se puede concebir que una mujer sea libre en su toma de decisiones. Y me parece que esa manipulación o ese sometimiento que mucha gente quiere seguir instalando es justamente provocado por esto, por una cultura en donde no se asume que una mujer pueda tomar decisiones de manera libre. Exacto. Y aquí algo que me parece importante y yo sí quiero subrayar como un gran logro es esto que nosotros vemos como uno de los retos más importantes. No se había visto nunca a un presidente de Estados Unidos con una política económica que no se puede entender, y hay que decirlo que no se puede entender porque hasta los estudiosos más prestigiados, estudiosos de economía, no se entiende el modelo económico al que quiere dirigir la economía de Estados Unidos, una economía proteccionista, pero al mismo tiempo que no se puede sostener sin que haya afectaciones reales para la economía de los propios norteamericanos. Y ante este desorden de no entender esa política y estar prácticamente esperando que un día te cierren la frontera para la exportación de ganado, que un día te pongan aranceles, obviamente, pues tanto a productos agrícolas como a la industria automovilística. Entonces, principalmente hay una discusión que está ahí, es el tema de la seguridad. Y en el tema de la seguridad, yo creo que algo que ha hecho muy bien la presidenta es coordinarse y demostrar que está dispuesta a dar resultados. Y ahí está Harfush y ahí está entendiéndose y coordinándose, porque realmente el reto es muy grande, evitar que siga cruzando tanto fentanilo a Estados Unidos. Es un reto que solamente se puede lograr con la colaboración de los gobiernos, no con un sometimiento, sino con una política real de colaboración. La reducción de la pobreza ha sido un logro contundente en este primer informe.
Y pues me gustaría ver pues lo que opina respecto pues a que 13.5 millones de mexicanos han salido de ahí. Bueno, transcurrieron 40 años desde que se tiene una medición precisa de la pobreza, porque hay que decirlo, México es uno de los países que tiene el mejor método de medición de la pobreza. Cuando te empiezas a dar el tiempo de ver cómo mide la pobreza Europa, por ejemplo, algunos países no tienen una metodología tan clara y puntual como la que tenemos nosotros. Esto quiere decir que es consistente, porque puedes medir la pobreza desde varias décadas hacia atrás. Este es el resultado más importante de la Cuarta Transformación. Se pueden hablar de muchos logros, sin lugar a dudas los hay, pero lo que recoge el sentimiento de la lucha social de la izquierda en México es justamente tener más igualdad y poder reducir esas brechas de desigualdad. Mientras tengamos un país que no tenga un modelo económico y político que esté concentrado en reducir la pobreza, estamos perdiendo el tiempo todos. La fábrica de pobres en lo que se convirtieron los gobiernos del PRI y el PAN, porque cada año, cada sexenio, aumentaban y aumentaban y aumentaban las familias en pobreza, en los diferentes tipos de pobreza, porque tenemos pobreza moderada, pobreza extrema, que a lo mejor la gente que nos escucha decir eso, ¿y cómo se mide la pobreza moderada o la pobreza extrema? Básicamente son factores, ¿no? Son variables. Si tienes alumbrado público, si tienes drenaje, si tienes acceso al agua, a la canasta básica, eso es lo que va determinando evidentemente tus ingresos, en qué tipo de pobreza te puedes encontrar. Esto es inédito en la historia de nuestro país. Este es el gran logro de la Cuarta Transformación y lo vemos como un resultado de una política que inició el presidente López Obrador, pero que además continúa la presidenta, porque la presidenta está aumentando los programas sociales. ¿Qué se está haciendo con esto? Es hacer que más personas tengan mayores ingresos y les permitan poder cubrir sus necesidades básicas, de tal forma que de continuar con este modelo que está rompiendo todos los paradigmas económicos, porque la gente decía, si subes el salario mínimo vas a generar inflación. Las empresas no van a poder pagar un aumento al salario mínimo. Y ahí estamos viendo cómo se rompe con una idea que tenía esclavizada a la clase laboral, a los jornaleros, a los obreros de este país, ganando ni siquiera lo necesario para cubrir tus necesidades. Entonces, este es parte del espíritu de un gobierno de izquierda, en donde lo que buscamos todos es que más personas tengan condiciones dignas para vivir y para poder salir adelante. No puedes hablar de un país que tenga progreso y desarrollo si estás hablando de gente que está yendo a trabajar y no tenía la capacidad ni siquiera de adquirir la canasta básica. Esto es lo que cambia y es uno de los factores, como puede haber muchos otros, que impactaron en este número de millones de mexicanos, más de 13 millones que salieron de la pobreza. Este es un logro increíble. No hay precedente en ningún país de Latinoamérica que en apenas un gobierno de 6 años más la continuidad de otro gobierno, 7 años, se haya logrado algo tan importante. Y sin duda es algo muy importante que hasta el mismo expresidente Fox ya reconoció que fue un acierto. No sé si lo viste, Fanny. Él ya reconoció dijo eso? hace unas semanas. Dijo, ojalá dijo, yo sí. no hubiera tenido miedo a los empresarios. Se reunían conmigo en Los Pinos y me decían, no suba los salarios, presidente, porque va a venir la inflación. La inflación. Y nos la vamos a ver muy mal. Y ya dijo, yo sí le reconozco eso a López Obrador, que él no le tuvo miedo a los empresarios. Ojalá yo no les hubiera tenido miedo. Así lo dijo él. Eso reconoció. Y lo ponemos aquí ahorita como evidencia. No, y evidencia, y aparte lo que nos cuenta nuestra amiga Célida, que es verdad. Los gobiernos del PRI y el PAN habían sido una fábrica de pobreza en nuestro país y hoy venimos a revertir eso. Más que de pobreza, de miseria, porque no era solo la falta de dinero en los bolsillos de las familias mexicanas, sino también la falta de educación, la falta de salud, la falta de prosperidad, de que nos vaya bien, de una buena movilidad, etcétera. La Cuarta Transformación lo dijo siempre, por el bien de todos, primero las y los pobres. Andrés Manuel López Obrador lo dijo siempre, y este resultado de 13 millones de personas fuera de la pobreza, hay países en el mundo que tienen
menos de esa cantidad de habitantes. Así es. Más de 13 millones de personas, es más de lo que habitan en Finlandia, más de lo que habitan en Suiza, en Dinamarca. Entonces, imagínense que esta capacidad no es solo un logro de gobierno y de decisiones, sino es la sociedad organizada. ¿Y de qué manera nos organizamos en México para que esas personas salieran de la pobreza y a los demás no nos dejara de ir bien? Sí, salarios dignos. Pero ¿cómo se llegó a esos salarios dignos? Pues preciso, ya no saliendo a malbaratar la mano de obra mexicana. Lo más valioso que tenemos es nuestro capital humano, nuestros habitantes, la ciudadanía. ¿Y qué sucede? Antes los presidentes se vanagloriaban y iban al extranjero a pedir empresas. ¿Con qué pretexto? Porque no vas a pagar tanto. Los mexicanos somos bien chambeadores y te vamos a cobrar bien poquito por tu jornada de 8 horas. Exactamente. Entonces, eso era con lo que traficaban con la mano de obra los presidentes antes. Y llega López Obrador y no. ¿Y qué sucede? Llega Claudia Sheinbaum y comienza no solo a exigir salarios dignos y a garantizarlos, sino organizar al empresariado. Y ahí es donde, insisto, la Cuarta Transformación dijo desde un principio, por el bien de todas y todos, primero los pobres. Y se ha convencido al empresariado mexicano a que esa también sea la lógica. Claro. Entonces, ahí es por eso que yo menciono, no son logros solo del gobierno. No estoy tan convencida de que estén muy contentos. Pero no les ha quedado de otra la clase empresarial. Seguro no todo, pero ¿no? Eso también demuestra cómo esa falacia de que el empresario no quiere ayudar o que el empresario no quiere seguir órdenes o que el gobierno debe de aislarse, como lo plantea el neoliberalismo, debe de aislarse de la economía, esa es una falacia que ya ha quedado demostrada. Porque es lo que mencionaba, no es solo el gobierno ayudando a salir de pobres a las personas, sino es el gobierno como factor de organización social. Es el gobierno como un organizador social, un administrador de derechos, y a los que tienen les exijo que cumplan. Y a los que no tienen les exijo. Les ayudo a través de los programas sociales. Exacto, a los que no tienen les ayudo. Y sobre todo, pues les doy otras garantías, no se lo dejo solo al empresariado, sino que yo como gobierno, pues ya garantizo también derechos, que ya sabemos que son la educación, la salud, la vivienda, y la Cuarta Transformación lo está haciendo. Entonces no es nada más subir salarios y dar pensiones a adultos mayores y becar a los estudiantes, no. Es las y los mexicanos organizándonos para que nos vaya bien a todos, le llamamos prosperidad compartida desde el humanismo mexicano, claro. Y ahí está el resultado, ¿no? O sea, desprendernos de esa visión económica de productividad por producir, de desarrollarnos por desarrollar, sin cuidar la naturaleza, sin cuidar el capital humano, como ya lo decía, y sin cuidar los derechos. Eso nunca ha sido garantía, es lo que teníamos antes, y ahora es lo que ya la Cuarta Transformación cambió. Yo desde mi trinchera y con el trabajo que tenemos en el sector primario, agrícola, pesquero, ganadero, en donde todos los días estamos viviendo una realidad de la importancia del cuidado del agua. También uno de los principales logros que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum es que tiene una preocupación permanente. Hay un presupuesto que obedece a la reorganización del derecho del uso del agua. Como ella lo ha dicho, tienes concesiones, el agua le pertenece al Estado, a la nación. Y hay concesiones para agricultores, para privados, etcétera. Pero es la primera vez que hay un presupuesto que va dirigido a la tecnificación, por ejemplo, del campo. Claudia tiene desde siempre una visión de cuidado del medio ambiente y esto me parece que también la sitúa dentro de las gobernantes en donde mujeres como ella, con esta capacidad y sensibilidad social, pero también con este cuidado del planeta, que es algo que nunca hicieron ni demostraron otros gobiernos. En realidad, el calentamiento global nos está obligando a todos a repensar en cómo vamos a utilizar nuestros recursos naturales. Claro. Y me parece que parte de esto es cuando se habla, por ejemplo, de cosechar soberanía, de sembrar vida, que este es un programa espectacular en donde se está apoyando para que las personas tengan capacidades productivas elementales. Y yo me atrevo a decir que parte de esos... gran parte de los 13 millones de mexicanos que salieron de la pobreza son personas que viven muy, pero muy de cerca las actividades y las vocaciones primarias. Pero sí creo que debemos también de reconocer que no hemos perdido tampoco, a pesar del aumento del salario mínimo, nuestra capacidad de atraer inversión extranjera directa. Es impresionante. Incluso, también lo mencionó Fanny ahorita, sí que bueno que los empresarios colaboren, nos ayuden,
pero también esta idea de que algunos tenían derecho a evadir impuestos quedó atrás. Se ha aumentado la recaudación en 8.5% comparado con el periodo anterior. Y esto nos ayuda porque hay que tener más inversión, claro, más captación de impuestos para tener muchos más programas sociales. Claro, por supuesto. Así. Vemos ahí cómo es un ejemplo de un gobierno ordenado. Es lo que mencionábamos de cómo toman las decisiones las mujeres en el poder o cómo ejercen las mujeres, cómo ejercemos el poder las mujeres. El decir, no me comprometo y no prometo por prometer, sino que vamos a conseguir el aumento del salario mínimo y vamos a sacar a tantos millones de personas de la pobreza, pero con este plan. ¿De qué? Pues no solo de austeridad y dejárselo al gobierno, insisto, sino decir, vamos a también a regularizar al sector empresarial, ¿no? Que el sector empresarial creía que se autorregulaba, pero es lo que estamos ahora sosteniendo, tratando de que no evadan impuestos y que vean que ese devolverle a la sociedad esa aportación es devolverle también dignidad a las y los trabajadores. Claro, por supuesto. Y resumiste muy bien la etapa del neoliberalismo en donde pues este sector se creía capaz de autorregularse en cualquier momento. Y ya se me fue el y que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres. Eso. Y no pasaba nada. No pasaba nada. Y había que generar clientela electoral para sostener un régimen que generaba más pobres y más ricos los pocos ricos que había. Y yo creo que este también es un dato importante que no se promociona como un logro del primer informe, pero también ha crecido la distribución de la riqueza. Tenemos menos ricos que son tan ricos, ¿sí? Pero también hay más igualdad. Y ahí hay una publicación que hizo nuestra presidenta en donde después de Canadá, México es el país con menor desigualdad en América Latina. Y esto es bien importante. Luego cuando vemos los datos de turismo, de la capacidad que hemos tenido de que lleguen más y más visitantes al país, la derrama económica que está dejando, nos habla de un país que tiene muchísimas cualidades. Esto del Plan México, que es estelar, donde hay polos de desarrollo, en donde buscamos que México siga siendo una de las potencias económicas en crecimiento más grandes. Y creo que todo esto es porque hay un informe en este primer año de una mujer que se entregó, que no ha descansado y siempre... Que no ha mentido, que no ha robado, que no ha traicionado. Claro, y algo bien importante porque luego dice, es que no llenó los zapatos, le quedaron grandes. Creo que, aunque sea difícil de decirlo, fíjense bien, porque es muy difícil que Andrés Manuel López Obrador pueda ser superado en su legado. Yo sí me atrevo a decir que Claudia Sheinbaum ha llenado muy bien los zapatos que le dejó nuestro fundador, nuestro gran presidente. Es impresionante ver lo que Claudia ha logrado hacer este primer año. Pues tú fuiste al último informe de AMLO, ¿cómo estuvo? Ay, sí, claro, yo fui al último informe de López Obrador, aquí mi amiga Fanny me invitó. No, pues el presidente te invitó. Bueno, sí, estuve en el último informe del presidente López Obrador, aquí compartí con Fanny ese logro, porque fue un logro estar ahí, y fue un informe muy emotivo. Durazo, ahí nos tocó saludar a nuestro gober y corretearle una gorra, por cierto, porque estaba el sol a todo lo que daba en el Zócalo. Al estilo 4T. Sí, el solazo, el pleno mediodía, sí, claro. Estuvo impresionante. Fíjate, yo creo que en algún momento nuestra presidenta hará su informe también así en la plaza, en la más importante de la nación, ya en el Zócalo. Ya andan citando para ahora octubre. ¿Ah, sí? Sí, ya cuando se cumple el año de que se pasó la banda presidencial. De la toma de protesta. Esperen la invitación. Lo que pasa es que tenemos esa confusión. A veces se confunde que se cumple el aniversario de cuando se gana la elección, luego de cuando está el cambio de la banda presidencial y luego el informe que legalmente tienes que ir a entregar a la Cámara de Diputados, que en este caso fue la secretaria de Gobernación. Ese es un dato que también yo quiero decir, Claudia Sheinbaum es una mujer que trabaja con mujeres. Sí. Y es un ejemplo importantísimo, porque no sirve de mucho que llegue una mujer a un puesto, tiene que rodearse de mujeres y de darles oportunidad. Ya me he dado cuenta estos meses, jefa, me he dado cuenta estos meses. Rodeado de mujeres. No, es fundamental que las mujeres que llegan al poder le den la oportunidad a más mujeres, y a mí me parece que
la presidenta está rodeada de mujeres muy valiosas. Así es, ahí está, pues como dice Rosa Isela. Rosa Isela. Ahí Alicia Bárcena también, está María Luisa Albores, está la compañera de Bienestar, y muchas en el gabinete, pues cumpliendo. Pero no sí. solamente son las mujeres que están en el gabinete, ¿no? Directamente con ella. Las gobernadoras hay un son grupo de muy mujeres efectivas con que ella. están, sí, claro. Vemos inclusive como muchos programas federales, ella prioriza echarlos a andar en los estados de las gobernadoras. Ahí tenemos a Marina del Pilar, a Laira Sansores, a Indira Vizcaíno en Colima, y con el perdón de nuestro querido Sonora y nuestro querido gobernador, en Sonora también nos quieren mucho, pero es verdad que trabajar con mujeres para la presidenta ha sido prioritario. Sí, creo que va a seguir siendo una constante para la presidenta, es parte de ese gran legado. Y creo que tenemos que acostumbrarnos a seguir viendo a una presidenta de la República con ese liderazgo, con esa tenacidad. Mucha gente ponía en duda sus capacidades directivas. A mí me ha tocado estar junto con el gobernador Alfonso Durazo en reunión con la presidenta y es muy ejecutiva. Por información que nos ha compartido nuestro presidente, nuestro gobernador. Es muy común que la presidenta encabece reuniones todas las tardes con diferentes dependencias, y Julio Verdegué, en alguna ocasión me comentó el secretario de SADER, que la presidenta llega, se siente y no llega con acordeón ni con apuntes, y se acuerda perfecto y pregunta por el tema o sea, es una mujer muy capaz, pero al mismo tiempo con una gran sensibilidad social. Entonces yo la veo muy volcada al rescate de los derechos de nuestros pueblos indígenas, el rescate en los derechos de las mujeres, de los jóvenes a la educación, y me parece que gran parte de esos logros es justamente pues estos programas, todos los programas, todas las becas. En este país no hay niño que no tenga una beca. Así es. La Rita Cetina, por ejemplo, que viene y atiende una necesidad muy, muy grande, que no la teníamos, y me parece sinceramente que el apoyo a las mujeres de 60 a 64 es fundamental. Hay muchas mujeres en este país que con esta pensión, media pensión que se adelanta, les va a cambiar la vida. Es importantísimo, y ojalá también se pudiera aumentar, ¿no? Todavía el rango, ¿no? de ese programa. Bueno, no podemos aumentarlo más. Ya de 59, 58 todavía muy fuerte las mujeres, ¿no? Todavía pueden trabajar. Hay que recuperar el sistema nacional de pensiones mejor. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos en esta primera edición de La Legata, donde tendremos información de primera mano de lo que sucede en nuestra cuarta transformación. Espero que les haya gustado y que nos siga viendo en los próximos programas que tendremos para todos ustedes. Uno de los grandes retos que tiene la cuarta transformación es defender nuestro trabajo como movimiento. Y necesitamos más espacios como este. La legata debe ser replicado en todo el país. Esperemos que haya legata en todo el país. En cada municipio tiene que haber un grupo de jóvenes, de mujeres, de hombres de la cuarta transformación que tomen las cámaras y los micrófonos para defender nuestro movimiento. El espíritu es un llamado a todo el país a que la legata se convierta en una estrategia de comunicación que inicia hoy aquí en Hermosillo, Sonora, y que buscamos que más jóvenes, regidores, militantes, ciudadanos, amas de casa, funcionarios, salgan del confort y le dediquen unos minutos para pensar, reflexionar y defender a nuestro movimiento. Así es, hay que salir a dar la batalla narrativa. Esa es nuestra labor como militantes de la transformación, más como representantes populares, como servidoras y servidores públicos, y es lo que vamos a hacer aquí en La Legata. Vamos a invitar a todos los que nos comenten, a quien les parezca interesante, para hablar con sinceridad, con honestidad, con transparencia. Hay mucho ruido mediático allá afuera, hay que irlo apagando y hablar de lo que nos interesa en la con la verdad. Sí, hay que ir apagando el ruido mediático con la verdad, y aquí lo vamos a hacer en La Legata. Siempre con la verdad, y pues ya las escucharon. Nos vemos la siguiente semana para seguir alegando.